Hola amigos, a través de este experimento audiovisual les hablaré de uno de mis temas favoritos, que es la independencia de Indonesia, ya que siempre me ha fascinado la descolonización de Asia y África. Bueno, esto ocurrió durante la segunda mitad del siglo XX. El contexto de la independencia se dio tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se da en el marco en que el comunismo es una ideología predominante. Aparte de ello, estaba enmarcada en las ideologías panasiáticas, panarabistas y panafricanistas de ese entonces. Además, abogaba por una economía estatista y autarca. Ahmed Sukarno es el mejor ejemplo de este contexto histórico, en el cual hay un fuerte debate acerca de su figura histórica, si fue un héroe o villano. Una vez dijo que el marxismo, el nacionalismo y el islamismo eran una sola fuerza, es decir, Indonesia, según su visión. Indonesia es un archipiélago de unas 15.000 islas, marcada por una exuberante vegetación, con una rica fauna, un clima tropical. Es un país de unos 260 millones de habitantes, contando con unas 300 etnias y 700 lenguas. El 86% de la población es musulmana. El 8% de esta es cristiana y el 1.8% es budista, mostrándose la gran interculturalidad y multiculturalismo que caracteriza este archipiélago. Bien, voy a hablarles sobre el periodo colonial holandés. Este está dividido en dos fases. La primera es la fase mercantil, que duró entre 1610 y 1799, y la segunda la fase estatal, que se da entre 1800 y 1949. El periodo mercantil se caracterizó por la presencia de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, con sede en Ámsterdam, para hacer frente a los competidores portugueses por el control de las especias, marfil, seda, opio, estaño y pieles de animales exóticos. En esa época, los holandeses nombraron una nueva ciudad llamada Batavia, en honor a una provincia de ese país, volviéndose un importante centro comercial y cultural, atrayendo a muchos chinos y otros pueblos asiáticos. Pero en 1740 el gobierno trató de restringir la inmigración, generándose una violencia contra ellas, en el cual fueron asesinados unos 10.000 chinos. La violencia interétnica sería palpable durante los siglos posteriores. El periodo estatal comienza en 1800, tras la liquidación de la compañía, y con el fin de las guerras napoleónicas, en 1816, el territorio pasa al Reino Unido de Holanda, convirtiéndose en un dominio estatal directo. En 1814 se crea el Real Ejército de las Indias Orientales Neerlandesas, formado por nativos, en su mayoría, y seguido de una oficialidad europea, teniendo la misión de debelar cualquier rebelión contra los holandeses, dedicándose a labores policiales más que militares. A partir de 1904, las Indias Orientales estarían pacificadas. Asimismo, se autorizó el reclutamiento de otros extranjeros europeos, al igual que la Legión extranjera francesa. El poeta francés Arthur Rimbaud fue uno de sus soldados más famosos, siendo destacado en Java, aunque desertó para ser un incurable trotamundos. Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se dio un boom modernizador con la construcción de ferrocarriles, mejora de carreteras, fomentándose la agricultura de exportación. Además, en la década de los años 20 suministraba más de un tercio del caucho. En 1907 se dio la explotación petrolera a través de la compañía anglo-holandesa Shell. En este capítulo hablaremos sobre la sociedad y cultura colonial y cómo Holanda tuvo una influencia sobre la idiosincrasia de los indonesios, entre otras formas. La apertura del canal del Suez en 1869 se dio una masiva inmigración holandesa al archipiélago. Esto se agregó con el consiguiente mestizaje entre europeos y asiáticos, generándose los llamados indoeuropeos, aunque esto fue una población muy pequeña si comparamos con el número de etnias que había en Indonesia. Muchos de estos eran empresarios, funcionarios, soldados, maestros, misioneros y comerciantes. Una de estas holandesas más famosas sería la futura espía Mata Hari. Durante ese periodo colonial, la sociedad de ese tiempo era súper desigual, que se daba entre los europeos y los nativos. Ellos tenían los cargos principales y solo una minoría indonesia tenía el acceso a la educación. Asimismo, muchos campesinos indonesios se quedaron sin tierra en detrimento de las empresas holandesas. La Segunda Guerra Mundial fue importante en la lucha por la independencia de Asia.
al darse la invasión de Alemania a través de una guerra relámpago, con una operación aerotransportada en mayo de 1940 y la Blitzkrieg japonesa, que se dio en marzo de 1942. El ejército neerlandés fue derrotado, primero por los alemanes y luego por los japoneses, mostrándose a sus colonizados indonesios, guineanos y surinaneses de que su amo colonizador era vulnerable. Entonces, la derrota holandesa demostró que este pequeño país europeo no tenía más poder sobre sus colonias y tenía que recurrir a terceras naciones como Inglaterra, Estados Unidos y Australia para mantenerse con vida. Indonesia estaba bajo la batuta del gobierno holandés del exilio, presidido por la monarquía constitucional de la reina Guillermina. En diciembre de 1941, con el ataque japonés a Pearl Harbor, Holanda entró en guerra con los aliados, pero los japoneses lograron derrotar a las tropas británicas, australianas, americanas, indias y neerlandesas en el sudeste asiático. En un plazo de 6 meses, las tropas japonesas fueron recibidas como libertadores por parte de la población indonesia. Los llamaban los hermanos del sol naciente. La ocupación japonesa se caracterizó por la brutal explotación económica de los recursos del archipiélago. La población europea sería trasladada a hacer trabajos forzados. Se estima que unos 10.000 personas fueron internadas. Por otra parte, 4 millones de indonesios hicieron labores parecidas. Asimismo, los japoneses apoyaron la idea de la creación de un gobierno colaboracionista afín a sus intereses. Sukarno fue uno de sus entusiastas partidarios de esta propuesta. Por otra parte, Japón creó milicias pro-japonesas para ayudarlos como tropas auxiliares en caso de un ataque enemigo. La doble tragedia que sufrió Holanda tanto en Europa como Asia causó un importante daño y trauma. La población judía fue víctima del Holocausto. Por otra parte, los holandeses sufrieron una terrible hambruna llamada en su idioma Honterwinter. Por otra parte, en Indonesia, la población holandesa fue víctima de las espantosas condiciones que rayaban prácticamente en la esclavitud, que generaron una terrible mortandad que se calcula de un 10% de muertes. Se rindió el 15 de agosto de 1945 tras un traumático final. 3 días después se dio la proclamación de la independencia de Indonesia. Esta declaración sería firmada por Ahmed Sukarno y Muhammad Atta. La transmisión sería hecha por radio, primero en Indonesia y luego en inglés, para los prisioneros civiles y militares aún cautivos de los japoneses. La proclamación dice así: nosotros, el pueblo de Indonesia, declaramos mediante la presente la independencia de Indonesia. Los temas que se refieren a la transferencia de poder y otros similares serán ejecutados de forma cuidadosa en el menor tiempo posible. La posguerra en Asia durante los 3 primeros meses fue muy diferente a la que tuvo Europa. Se generó un importante vacío de poder marcada por la violencia de carácter ideológico y étnico. Tropas británicas, en su mayoría indias, fueron desplegadas en el archipiélago en septiembre de 1945, teniendo la misión de desarmar a los japoneses y milicianos indonesios, la liberación de los prisioneros civiles y militares y asumir la administración política hasta el regreso de sus aliados holandeses. En principio, no era una misión de combate, pero el caos desatado hizo que los ingleses usaran a tropas japonesas desmovilizadas para hacer frente al desorden general, volviéndose un escenario surrealista. El periodo Bersiap, que significa en indonesio preparados, marcó la violencia, caos e inclusive limpieza, turbas y multitudes de indonesios enfurecidos, armados con piedras, palos, cuchillos y armas arrebatadas a las tropas niponas de buenas y malas maneras. Los holandeses, que habían sobrevivido al calvario de la ocupación nipona, tenían que afrontar esta nueva calamidad. Se estima que unos 20.000 europeos fueron masacrados sin piedad entre 1945 y 1946. La presencia de tropas británicas y soldados japoneses bajo mando aliado hizo que la situación se pusiera tensa. Los indonesios querían el reconocimiento de su independencia y no la restauración de la administración colonial previa a 1942. Asimismo, estas milicias no querían entregar sus armas, a diferencia de los soldados nipones, teniendo los británicos que afrontar una situación en la cual no estaban preparados. Por una parte, crisis humanitaria; por otra,
lado, una situación de anarquía que desbordó a las autoridades. El punto culminante de esta tensión llegaría con la terrible batalla de Surabaya en la isla de Java, en la cual multitudes de indonesios, mal armados, pero con mucha motivación, decidieron enfrentarse a las tropas inglesas. Estos atacaron la ciudad con tanques, aviación y artillería naval. A pesar de la victoria militar, se dieron cuenta de que estas tropas no querían pasar de un conflicto a otro. Además, Gran Bretaña iba a pasar un proceso descolonizador un par de años. Los holandeses retornaron la administración colonial a comienzos de 1946. Ese año es importante para la historia asiática, sobre todo relacionado con los albores de la Guerra Fría. Poco después de la rendición de Japón, estarían nuevos conflictos, o se reanudaron otros, como pasó con la guerra civil que afectaba a China. En Vietnam, las tropas francesas que retornaron se enfrentaron a los independentistas indochinos. Los británicos combatieron una insurrección comunista en Malasia, y en Filipinas también se combatió una guerrilla marxista. El gobierno holandés mandó unos 50.000 soldados para pacificar el archipiélago, a pesar de que los independentistas indonesios quisieron negociar un acuerdo político. Países Bajos se negó, aduciendo que Sukarno y otros líderes eran colaboradores pro-japoneses. Hay que destacar de que Holanda llamaba a su campaña de pacificación como acciones policiales. Incluso decían que estaban implicados mandos y tropas japoneses para evitar que estos fueran juzgados por la justicia, al igual que sus cómplices indoneses. La principal característica de esta guerra es una lucha entre un ejército regular y un enemigo sin uniforme. En esta batalla participaron algunos desertores japoneses. Pasar de las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial a una de guerrillas. La geografía indonesia favorecía totalmente ese tipo de enfrentamiento desigual. A pesar de que Países Bajos había salido hacía poco de un conflicto atroz, había decidido participar en un conflicto colonial que no tenía legitimidad, sobrevivir a los horrores de la anterior guerra para sufrir los horrores de otra. En el conflicto murieron unos 100.000 indonesios a costa de unos 6.228 neerlandeses. La guerra sería criticada debido al coste financiero, especialmente de una nación que necesitaba de recursos para poder reconstruirse tras la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial. Se le llamaría el Vietnam holandés debido a la carencia de una batalla decisiva que inclinara a su favor. Además de la lucha de desgaste que caracteriza este tipo de conflicto, cabe destacar que se dio una fuerte represión en la cual se destacaron la quema de aldeas, ejecuciones sumarias, torturas y violaciones. Los holandeses pasaron de víctimas a victimarios. A pesar de la victoria militar, fue una derrota diplomática y política, siendo una acción repudiada por la comunidad internacional. En 1949 Indonesia logró su independencia, más que todo con la opción diplomática que militar. Cabe resaltar que la flamante ONU abogaba por la descolonización. Asimismo, Estados Unidos estaba en contra de esta prolongada guerra colonial, mostrando que era más barato tener un país aliado que mantener una colonia con los costos que implicaba. Sukarno se volvió presidente de Indonesia, gobernando hasta 1967. Gracias, señores, por escuchar esta conferencia.